La luna rojiza de Ravicor siempre parecía a punto de caer del cielo. El aire era un vendaval áspero que golpeaba la piel como si quisiera arrancarla, y los truenos recorrían el horizonte con un sonido hueco, casi animal. Los colonos decían que este planeta tenía carácter propio, que castigaba a quien se atreviera a pisarlo. Nunca supe si era cierto, pero aquella noche entendí por qué nadie quería quedarse mucho tiempo allí. Darian Lores, un mecánico errante acostumbrado a caminar entre ruinas, avanzaba por la meseta con una máscara improvisada y un abrigo tan viejo que parecía de otro siglo. Había visto un transporte caer desde el cielo hacía apenas una hora, estrellándose contra las montañas de hierro. No esperaba hallar sobrevivientes. Aquí, los accidentes no dejaban segundas oportunidades. Mientras inspeccionaba los restos, un destello azul llamó su atención. No era metal, ni cable, ni chatarra. Era algo vivo. O alguien. Una mujer estaba arrodillada entre los fragmentos humeantes. Su piel tenía un tono celeste pálido que brillaba bajo los rayos lejanos y su respiración era tan frágil que levantaba apenas un polvo fino alrededor de su cuerpo. Su cabello plateado, sucio y pegado a la cara, ocultaba parte de su expresión. Lo único que se veía con claridad eran sus ojos, dos esferas lilas grandes, tensas, asustadas. Darian se quedó inmóvil. Por un instante creyó que la visión era resultado de la fatiga o del aire tóxico. Pero no. La mujer estaba viva, temblando, herida, completamente expuesta al frío brutal de Ravicor. No. No me lastimes, por favor, murmuró ella, con una voz tan fina que casi se perdía en el viento. Él no se movió. Lo único que hizo fue observarla, intentando descifrar de dónde había salido, por qué estaba desnuda, porque llevaba un pequeño anillo metálico roto en el tobillo. Un grillete. Había sido cautiva. Quizás durante mucho tiempo. Déjame aquí, susurró ella. Ya no importa. Algo en el pecho de Darian se apretó. A pesar de vivir entre máquinas rotas y averías interminables, siempre había tenido esa terquedad de ayudar incluso cuando no podía ayudar a nadie. No, respondió con voz firme. Ella levantó la mirada, como si la palabra la sorprendiera. Como si no estuviera acostumbrada a que alguien negara su deseo de morir. Darian se quitó el abrigo y lo acercó sin tocarla. Esperó. Solo cuando ella lo tomó, la tela cayó sobre sus hombros con suavidad. La mujer se estremeció, parte por el frío, parte por una extraña incredulidad. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Ella dudó. Parecía debatirse entre decir la verdad o guardársela como un último refugio. Lyra, respondió al fin. A mí me pareció un nombre hermoso, aunque cargado de tristeza. Está bien, Lyra, dijo él, pronunciándolo con cuidado. No estás sola. Te sacaré de aquí. Ella negó con la cabeza. No tengo nada que darte. Solo mi cuerpo. Es lo único que queda de mí. Si quieres eso, puedo intentar, complacer. Solo no seas cruel. El comentario lo golpeó más fuerte que la tormenta que rugía a su alrededor. Darian no era un santo, pero jamás había considerado la vida de alguien como una mercancía. Le ofreció su mano sin acercarla demasiado. No voy a tocarte si no quieres. No soy como quienes te hicieron daño. Lyra observó su mano como si fuera un objeto extraño. Al final, sus dedos helados se posaron sobre la palma de él con torpeza. Darian la ayudó a levantarse, sosteniéndola como si cargara un cristal valioso que podría romperse al menor movimiento. Caminaron juntos hasta su refugio, un pequeño módulo enterrado entre rocas irregulares. Las luces internas parpadeaban con debilidad, y el aire, aunque pesado, era cálido. Lyra se dejó caer en una colchoneta cercana al calefactor, abrazando el abrigo como si fuera un escudo. Puedes descansar aquí, dijo Darian. Hay comida. Y agua. No tienes que pagarme con nada. Ella lo miró como si tratara de entender un idioma que ya no recordaba. Para muchas personas, esa frase habría sido simple cortesía. Para ella, era un misterio. Minutos después, mientras Darian revisaba una caja llena de piezas oxidadas, Lyra volvió a hablar. No vas a tomarme, dijo,
con voz ronca. No tomaré nada que no quieras dar, respondió él sin voltear. Y mucho menos tu cuerpo. Lyra se cubrió mejor y se quedó observándolo. Sus manos grandes movían tornillos y engranajes con precisión. Parecía concentrado en su trabajo, como si su presencia no fuera una amenaza ni un motivo de tensión. Ella se levantó apenas, todavía débil. No sé si tengo hambre, comentó. Creo que olvidé cómo se siente. Él le ofreció una bolsa de comida rehidratada. Prueba un poco. Te ayudará. Lyra comió despacio. El primer bocado fue suficiente para que sus ojos se llenaran de lágrimas. Cada cucharada era un recordatorio de algo que había perdido hacía mucho, la idea de ser tratada con dignidad. Gracias, susurró. Nadie me alimenta sin pedirme algo a cambio desde que era niña. Darian no respondió. Solo siguió sentado, dándole espacio. Ella se acercó después de unos minutos, con pasos cortos y torpes. ¿Puedo quedarme cerca?, preguntó. El tiempo que quieras, dijo él. Lyra apoyó la mano sobre su pecho. Esa reacción lo dejó inmóvil, no por deseo, sino por una mezcla de ternura y sorpresa. Era un toque tímido, casi infantil, como si no supiera si tenía derecho a hacerlo. No quiero darte mi cuerpo, dijo ella con un hilo de voz. Solo quiero sentir que sigo viva. Darian colocó su mano sobre la suya, sin apretarla. Entonces quédate aquí, dijo. Con calma. Ella apoyó la frente en su pecho. Su respiración temblaba, pero no por miedo. Algo dentro de ella parecía romperse y recomponerse al mismo tiempo. Él la rodeó con los brazos, despacio, como si temiera dañarla. Así permanecieron, en silencio, compartiendo un calor que iba más allá del físico. Como si ambos intentaran recordar que todavía eran humanos, aunque sintieran lo contrario. Cuando Lyra, casi dormida, rozó con sus labios la mandíbula de Darian, él no respondió con impulso ni urgencia. Solo inclinó la cabeza hasta tocar su frente con la de ella. Parecía un acuerdo mudo, una promesa sin pronunciar. El sueño llegó tarde para Lyra, pero al final la venció. Se quedó dormida aferrada a sus manos, como si soltarlo significara volver a caer en un abismo del que llevaba años huyendo. Y en su sueño, las sombras regresaron. Voces antiguas, cadenas invisibles, un pasado que la había reducido a obedecer para sobrevivir. Pero entre toda la oscuridad apareció la imagen de Darian, firme y tranquila, pronunciando su nombre como si fuera algo valioso. Lyra despertó sobresaltada, empapada de sudor. El generador seguía vibrando con su ronroneo suave. El refugio estaba igual, intacto, casi demasiado tranquilo para un planeta tan hostil. Pero ella no estaba igual. Algo en su interior había cambiado, aunque todavía no sabía cómo explicarlo. Darian se había quedado dormido sin intentar ponerse cómodo, sentado sobre una manta doblada y con el abrigo cubriéndole los hombros. Su postura daba la impresión de alguien acostumbrado a dormir con un ojo abierto, como si confiar en la calma fuera un lujo que la vida en Ravicor no permitía. Lyra lo observó en silencio. Su rostro endurecido por los años de soledad tenía una serenidad inesperada cuando dormía. Incluso parecía más joven, casi vulnerable. Se acercó sin hacer ruido y se arrodilló frente a él. Notó una pequeña marca en la comisura de su boca, una línea apenas visible, como si antes hubiera sonreído demasiado o hubiera recibido demasiados golpes. No supo por qué, pero sintió la necesidad de tocarle la mejilla. Sus dedos rozaron su piel con suavidad. Darian abrió los ojos con lentitud. Ella no apartó la mano. «Tuviste un mal sueño», murmuró él con voz ronca. «Siempre los tengo», respondió ella. Entonces compartimos la maldición. Lyra sonrió por primera vez desde que había llegado al refugio. Una sonrisa pequeña, breve, pero tan real que casi le dolió. Se dejó caer a su lado, recostando la cabeza en su hombro. «¿Tienes familia?», preguntó. «La tuve», respondió él tras una pausa. «Algunos murieron. Otros prefirieron dejar de recordarme». «¿Y tú?». «Yo no olvido», susurró ella. «A veces quisiera arrancarme los recuerdos con las manos».
Darien giró apenas el rostro para mirarla. No tienes que hacerlo sola. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que si algún día necesitas llorar o romper algo, puedes hacerlo aquí, conmigo. No tienes que cargarlo toda tú. Lyra cerró los ojos. Esa clase de promesas eran peligrosas. No por el daño que podían hacer, sino por la esperanza que encendían. No sé quién soy, admitió. Entonces inventa algo nuevo, respondió él con tranquilidad. Cuando alguien intenta destruirte, siempre queda una parte de ti que puede renacer de otra forma. Puedes elegir en quién convertirte. Ella lo miró sorprendida, como si esas palabras abrieran una puerta que jamás había imaginado. Quiero un nombre nuevo. ¿Cuál? Preguntó él. Lyra negó. No lo sé. ¿Me darías uno? Darien pensó apenas unos segundos. Yara. Ella lo repitió en voz baja. ¿Qué significa? Una vieja historia de la tierra. Una mujer libre que vivía en los bosques. Fuerte, salvaje, imposible de atrapar. Muchos la temían, pocos la conocían de verdad. Los que lo hacían, la querían para siempre. Yara sintió algo moverse en su interior, como si una semilla hubiera empezado a abrirse dentro de ella. Gracias, susurró. No me agradezcas todavía, dijo él. Algo se mueve allá afuera. Podrían encontrarnos. Ella se tensó. ¿Te refieres a los rastreadores? Sí. Las señales son claras. Si llegaste como propiedad, alguien estará buscándote. Y no vendrán solos. La paz que recién había encontrado comenzó a quebrarse como vidrio. Pero ya no quería huir por su cuenta. No quería volver a ser lo que había sido. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó. Darien extendió su mano, igual que la primera vez. Lo que haga falta. Ella la tomó, esta vez no como una salvación, sino como una alianza. Un pacto silencioso. El amanecer en Ravicor nunca traía luz. Solo un respiro tenue de la tormenta. Yara se había sentado cerca de la compuerta del refugio, envuelta en el abrigo de Darien, vigilando la línea del horizonte. El aire tenía un olor extraño, metálico, como antes de que llegaran los cazadores a un campamento. Darien salió del compartimiento trasero con un cinturón lleno de herramientas y una expresión distinta. Ya no parecía el hombre silencioso que recogió a una desconocida desnuda en medio de un campo de ruinas. Ahora se movía con la determinación de alguien que llevaba años esperando una pelea. Se acercan, informó. Intercepté una señal. Frecuencias del mercado negro. No son oficiales. Son peores. Yara apretó los dientes. Vienen por mí. Sí, respondió él. Pero no van a encontrar lo que buscan. Ella bajó la mirada. No sé pelear. No sé usar un arma. No sé nada. Darien se arrodilló frente a ella, tomó su rostro entre las manos y la besó. Fue un roce breve, decidido, cálido. Bastó para que su cuerpo dejara de temblar. Tú no vas a pelear, susurró él. Vas a sobrevivir. Yo pelearé por ambos. Pero Yara negó, más firme que nunca. Enséñame. A disparar. A esconderme. A defenderme. Si voy a tener un nombre nuevo, también quiero tener poder. Él la observó con sorpresa. Luego asintió, no con pena, sino con respeto. La llevó a una cámara lateral repleta de piezas sueltas, armas improvisadas, cuchillas ensambladas con partes de máquinas viejas. Era un arsenal pequeño, pero suficiente. Le entregó una pistola compacta. No tiene alcance largo, explicó. Pero si apuntas bien, puede detener a cualquiera. Ella la sostuvo con firmeza. Sus manos ya no temblaban. Durante horas, Darien le enseñó lo básico, cómo sostener el arma sin cortarse, cómo absorber el retroceso, cómo usar el viento para camuflar su respiración. Le enseñó a moverse sin dejar huellas, a esconderse entre las rocas como si fuera parte del paisaje. Yara aprendía rápido. No porque fuera experta,
sino porque nunca antes le habían enseñado nada que pudiera darle control sobre su destino. La tensión entre ambos crecía. Era imposible ignorarla. Cada vez que él corregía su postura, cuando su mano rozaba la de ella, Yara sentía un calor nuevo, distinto al miedo. Darian también lo sentía, pero retrocedía siempre un paso, como si supiera que un movimiento brusco rompería algo frágil. Al anochecer, se sentaron juntos cerca del generador. Ella tenía la pistola a su lado como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Cuando me llamaste Yara, lo dijiste como si fuera cierto, comentó ella. Creo que empiezo a creerlo también. El silencio que siguió era pesado, pero cargado de algo cálido. Yara se acercó. Esta vez fue ella quien tomó la iniciativa. Se puso frente a él, con la mirada firme. ¿Puedo tocarte?, preguntó. Darian no dijo nada. Solo asintió. Ella colocó la mano sobre su pecho, justo donde latía su corazón. Cuando estoy cerca de ti, siento que cada parte mía tiene sentido, susurró. Darian la atrajo con suavidad. El abrazo no tuvo urgencia ni hambre, solo calma. Dos cuerpos reconociéndose. Cuando sus labios se encontraron, el beso tuvo un peso distinto. No era miedo. No era agradecimiento. Era un encuentro real entre dos personas rotas que empezaban a reconstruirse juntas. Yara se durmió sobre él, con la pistola aún entre los dedos. Darian permaneció despierto, atento a cada sonido del exterior. No temía la batalla que venía. Esta vez tenía una razón para luchar. Un temblor leve recorrió el suelo antes del amanecer. No era la tierra moviéndose, sino el aviso de motores silenciosos adaptados para cazar. Yara abrió los ojos con un sobresalto. Darian ya estaba en pie, con la mirada fija en la compuerta. No hablaron. No era necesario. Los rastreadores habían llegado. Vehículos blindados. Soldados de élite. Hombres entrenados para capturar en silencio y desaparecer igual que habían venido. Pero esta vez no les esperaba una presa indefensa. Yara tenía fuego en los ojos. No miedo. Fuego. Había dejado de ser propiedad. Y estaba lista para demostrarlo. Darian repasó los monitores táctiles que había colocado la noche anterior en la entrada del cañón. 3 señales térmicas aparecieron en la pantalla improvisada. 2 eran grandes, humanas con exoesqueletos, la tercera era más pequeña y se movía con patrones circulares. Un dron de rastreo. Tenemos menos de 5 minutos, dijo él sin apartar la vista. Ponte esto. Arrojó un chaleco fabricado con fibras metálicas y placas recicladas. Yara lo atrapó al vuelo, se lo ajustó sin necesidad de explicaciones y tiró de las correas con precisión. Sus manos eran rápidas, pero la tensión en sus ojos era clara. No era miedo paralizante. Era miedo convertido en impulso. ¿Aquí los enfrentamos?, preguntó. No. El refugio es una trampa para nosotros, no para ellos. Saben por dónde entra el gas y que soportes volar. En el cañón podemos llevarlos donde quiero. No hubo debate. No lo necesitaban. Ambos corrieron bajo la bruma espesa, avanzando sobre la tierra gris sin levantar demasiado polvo. Darian había dejado cargas explosivas escondidas en el paso lateral del cañón desde hacía meses. Siempre había imaginado que algún día las usaría para escapar de algo. Nunca pensó que sería para defender a alguien. Se resguardaron entre los restos oxidados de una perforadora vieja. Desde ese punto podían ver el acceso principal. El sol de Ravicor solo daba un resplandor débil, suficiente para ver sombras y contornos, pero eso jugaba a su favor. Darian tocó el hombro de Yara y ella lo miró. Si algo me pasa, corres. Ni en sueños, respondió sin alterar la voz. Él soltó una risa breve que no combinaba con el peligro que se acercaba. El ruido llegó primero, pasos metálicos que crujían contra la roca. No eran simples botas, sino trajes reforzados para cacería planetaria. Uno emergió entre la bruma. Más alto que Darian, con la visera del casco iluminada por una línea roja.
En el brazo derecho llevaba un cañón corto y, en el izquierdo, un escudo plegable. Detrás, el segundo rastreador liberó el dron esférico que comenzó a ascender en una espiral de luces verdes. Darian no esperó. Presionó el detonador. La explosión sacudió todo el flanco del cañón. Rocas enormes cayeron sobre el segundo rastreador. El dron perdió estabilidad y se estrelló contra una pared. El primero logró saltar, pero quedó aturdido. Yara aprovechó el instante. Corrió entre piedras, bajó el cuerpo, avanzó como si el terreno conociera sus pasos. Subió a una plataforma natural que le daba altura. El rastreador intentó levantar el escudo, pero aún no lo tenía firme. Perfecto. Ella apuntó a la articulación expuesta de la cadera. Disparo. Seco, limpio. El hombre de la armadura cayó de rodillas. Darian se movió rápido y lo terminó con un tiro preciso en la unión del cuello, el único punto sin blindaje total. El silencio regresó, interrumpido solo por el dron agonizante. Darian lo agarró del núcleo y lo aplastó contra una roca. El zumbido interno se extinguió. Yara bajó de su posición aún con el arma firme. Estaba respirando rápido, pero no temblaba. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, tragó aire. ¿Lo maté? Sí. No me arrepiento. Darian se acercó. Le tomó el rostro entre las manos, sintió la piel fría y, aún así, energía latente detrás de sus ojos. En Ravicor nadie tiene el lujo de lamentarse por sobrevivir. Ella no dijo nada. Solo lo abrazó. Él la sostuvo, fuerte. Y por un momento, la guerra a su alrededor dejó de importar. Yara elevó el rostro y lo besó sin dudar, sin miedo. Fue un beso profundo, intenso, nacido del corazón acorralado. Él respondió con la misma fuerza. Pero no duraría. Había más camino por delante. La falsa claridad del día en Ravicor llegó con brasas flotando a lo lejos. No con luz. Con fuego. Una nave comenzó a descender desde el horizonte, enorme y negra como una aguja clavándose en la tierra. Sus motores abrían la atmósfera en espirales anaranjadas. No era un vehículo de patrulla. Era una nave para recuperar mercancía perdida. Alguien importante quería a Yara de vuelta. Yara enfrentó a los cazadores sin temblar, Darian activó el pulso, derrotaron al enemigo y eligieron escapar juntos, libres.